Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda jornada de avance de tesis 2021. ¿Sí? Ahí está Silvia. Eh, Hoy vamos a tener a 4 estudiantes de posgrado que van a acompañarnos con sus avances, ¿sí? 3 de doctorado y 1 de maestría. Justamente vamos a comenzar con Fran Cantamuto, que es estudiante de la maestría, ya es doctor, ¿no? Pero bueno, ahora está haciendo la maestría en economía, y él nos va a hablar sobre reestructurando deuda en pandemia, el caso de Argentina. Fran, adelante. Gracias, Pablo. ¿Se escucha bien? Sí. Ustedes no. Ustedes sí. Allá en la cámara. Perfecto, Fran, adelante. Bueno, a ver, lo primero que tengo que decir es que en realidad sobre el tema de deuda, yo vengo trabajando de manera paulatina y asistemática desde hace casi una década. La propuesta en rigor es armar a partir de la tesis de maestría un abordaje uniforme y constante de lo que he estudiado. Aclaro esto porque seguramente voy a hacer un pantallazo general y algunas dudas van a quedar y charlamos por ahí, no, sí, pero esto está acá, esto está allá. ¿Cuál es la idea, la propuesta de deuda? ¿Dónde lo trabajé para la Argentina? ¿Cómo lo pretendo trabajar? Básicamente la propuesta de trabajo es analizar las distintas reestructuraciones y dinámica de la deuda a partir de su vínculo con el modo de desarrollo. Cuando hablo de modo de desarrollo es una categoría que construimos de observación que vincula el patrón de reproducción económica a las disputas en el sistema político, considerando no solo digamos, los cambios de gobierno, sino también las disputas a nivel social. Esto es un planteo teórico que se sustenta en la idea de que no surgen las políticas públicas ni las dinámicas a partir de modelos abstractos que se aplican, sino de disputas de ideas, de intereses que se resuelven de determinado modo, orientando la política económica en cierto sentido. Esto es un planteo que quienes ya me conocen acá lo habrán escuchado un montón de veces, sobre lo cual me puedo extender después si hay algún comentario. Concretamente, entonces lo que propongo hacer es investigar la dinámica de la deuda, enfocando las distintas reestructuraciones que existieron para vincularlo al modo de desarrollo. ¿En qué periodo de estudio? Lo demarqué entre el año 2000 y el 2019, cuando presenté el proyecto, porque esa etapa tiene que ver con la crisis del modelo de la convertibilidad, centrado en lo que la gente de Flaxo llama valorización financiera. La crisis de ese modelo tuvo una etapa que se autodenominó como de desendeudamiento y posteriormente, con la llegada de Cambiemos al Gobierno, una nueva etapa de endeudamiento acelerado y posterior crisis que se desata en el 2018. Un primer problema que tengo con esto es que vivo en la coyuntura más absoluta y en realidad quiero hacer el corte del estudio ahí y la renegociación va avanzando y quiero ver todo lo que sigue. Entonces estoy ahora, estaba preparando la exposición para ahora y estaba viendo que están discutiendo en Glasgow en este momento. Entonces, no, esto es un problema de interés en cuanto a la dinámica del trabajo. ¿Cómo se ha estudiado normalmente la deuda en Argentina? Bueno, yo identifiqué 6 grandes focos de entrada, enfoques, ¿sí? De entrada para estudiar la deuda en el periodo. Uno que tiene que ver con el análisis del sistema financiero internacional y cómo la Argentina, como un país pequeño, economía abierta, interactúa en ese plano. Toda la mirada flaxo-cepal, que se centra en esta idea de la valorización financiera o ciclos de políticas. El enfoque más ligado al cuerpo dependentista, marxista-dependentista, de la deuda como un mecanismo de compensación de la salida de valor. Hay una puerta de entrada que es llamativa, y sobre lo cual, si en los comentarios alguien quiere añadir, estoy abierto a sugerencias, que es la mirada más vinculada a la economía más de la ortodoxia, que si bien tiene un enfoque para el problema de la deuda sostenible, en la medida en que mediado por la tasa de descuentos y la tasa de crecimiento de la economía es suficiente como para compensar, la deuda es un mecanismo legítimo de financiamiento. Esta idea general está expresada en un montón de documentos de coyuntura, pero sin embargo prácticamente no hay ni artículos ni libros escritos en esta materia, no para el caso argentino. No digo que no haya en absoluto, sino que no hubo, de manera tal que abierto a sugerencias de literatura en este respecto.
lo cual es un dato llamativo, ¿sí? En la Argentina no hay producción sistemática de esta línea, que por otro lado ha sido la línea histórica con la cual el FMI hasta hace no tanto tiempo atrás analizaba la sostenibilidad de la deuda. Los estudios que tienen que ver con la sociología económica, algunos parten de la Flaxo, pero se van, ahora finalmente tienen foco en la Universidad de San Martín, que lo que hacen es justamente esta mirada que incorpora la dinámica de los actores, ¿sí? Los intereses de los actores que están alrededor, y finalmente una mirada que se centra en las disputas de legalidad y legitimidad, donde hay aportes dispersos de distintos, no solo desde el derecho, sino también desde algunos economistas, que discuten la lógica de la legalidad, donde se pone sobre la mesa la discusión de, digamos, los distintos cumplimientos de contrato, porque a fin de cuentas se considera necesario cumplir el contrato de la deuda sin tomar en cuenta los distintos mecanismos que discuten la propia legalidad de ese contrato. Estos son como puertas de entrada con las cuales se han estudiado durante este periodo la deuda de manera puntual. En el periodo que estoy abordando, tenemos involucrado algunos momentos o hitos claves, que son donde pretendo poner la lupa con más fuerza. La etapa que tiene que ver con el gran canje, reestructuración de deuda del megacanje en el año 2000, perdón, el blindaje en el año 2000, el megacanje en el año 2001. Luego el canje que se realiza en el 2005, que es reabierto en el 2010 y 2013. Hay una ley importante que no es un canje, pero marca una etapa clave, que es la ley de pago soberano del 2014. Y luego la ley de pago a los fondos buitres del año 2016, que se ofrece como un canje parcial de deuda en litigio durante los 10 años previos. Estos son como momentos claves que, como les señalé, están delimitados por dos grandes crisis. Esas dos grandes crisis no son movimientos aislados de la Argentina, ni en un contexto internacional en particular. Y en el medio presentan una dinámica que, de utilización de la deuda que es divergente, que se autodenominó de desendeudamiento, y que más allá de los alcances que yo le dé a esa política, el punto es que permite en un solo periodo de estudio identificar tratamientos diferenciales sobre el mismo fenómeno que es la deuda, e involucra reestructuraciones insertas en contextos políticos y macroeconómicos distintos. Entonces es interesante para comparar qué cambió y qué no. De mis hipótesis me las guardo por ahora. Lo que sí me parece interesante remarcar por los estudios previos que he realizado es que uno podría decir, bueno, con contextos tan distintos, con reestructuraciones tan distintas, ¿cómo es que una y otra vez esto llega a crisis? Y me parece que un dato ahí central tiene que ver con el alto nivel de consenso que tienen entre los distintos actores sociales la idea de que la deuda hay que pagarla, a como dé lugar. Y lo que cambia es hasta dónde puedo pagar, y acá entran las discusiones de la sostenibilidad de la deuda. Y con esto ya entro en el último comentario y me abro a la discusión los minutos que resten disponibles. Como dije antes, en general la idea de la economía más ortodoxa, la idea de sostenibilidad es no considera, entre otros elementos, el hecho de que las pequeñas economías abiertas no dispongan de divisas suficientes para saldar los pagos pactados en otras monedas. Este riesgo de descalce en el enfoque ortodoxo más tradicional no aparece, sino que la deuda se utiliza meramente como un mecanismo de financiamiento, y en la medida en que, repito, la tasa de descuento permita superar, mediante la tasa de descuento, la tasa de interés permita ser superada por la tasa de crecimiento de la economía, es un mecanismo de financiamiento eficiente y por lo tanto no habría mayores problemas. La crítica estructuralista es de larga data, no es de ahora, tiene al menos 40 años, sobre la discusión de esto, bueno, el acceso a los recursos externos no es trivial, y esto ha sido incorporado incluso en el enfoque ortodoxo defendido por los organismos multilaterales de crédito, donde entienden que este acceso a divisas está mediado por la capacidad de mantener la apertura de la economía e incentivar sobre todo las exportaciones. Esta discusión ha sido releída en el marco de sus propias correcciones por un enfoque, un encuadre de sostenibilidad que ha escrito bastante el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, contra Joseph Stiglitz, donde señalan que la sostenibilidad de la deuda está mediada por la capacidad de la economía de crecer y de generar superávit fiscal y externo. Y en ese sentido detectan, critican la inconsistencia de la ortodoxia que pretende llegar a la viabilidad fiscal mediante la reducción del déficit, que lo que hace es anular las posibilidades de crecimiento. En este marco de discusiones para analizar este periodo que les señalé recién, el aporte o la mirada de la cual estoy construyendo, donde sencillamente se lo presento como argumento general,
como una hipótesis desarrollada en extenso, no está puesto sobre la mesa una idea de sostenibilidad distinta que puede ser interesante de explorar, que es un cruce reciente que estamos elaborando con varios colegas y varias colegas, que tiene que ver con poner sobre la mesa la idea de sostenibilidad de la vida, que es una propuesta que viene de la economía feminista, y en pleno respeto de los derechos humanos, que es un encuadre que está plenamente vigente en tratados y convenciones internacionales de rango constitucional argentino. ¿Cuál es la idea? Bueno, se están privilegiando al reestructurar y pagar deuda determinado tipo de derechos en detrimento de otros derechos que afectan a la calidad de vida que poseemos. En ese sentido, tratar de explorar el cruce entre la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad de la deuda es un poco el camino sobre el que estoy avanzando. Estoy haciendo una presentación general y hasta acá llego porque quería ser sintético y nada, abrirme a todas las preguntas o comentarios. Así que gracias. No dije nada de la pandemia para no cebarme. Si quieren hablar de esos 5 minutos. Gracias, Fran. No sé si, bueno, vamos a manejarlo así, Fran. Si hay alguien de ahí que tenga preguntas, vamos a ir primero con las preguntas que estén del público que esté en el aula 1. No sé si alguien tiene preguntas. Yo tengo una pregunta, ¿nosotros es primero o primero los demás? Yo tengo una pregunta, Fran, perdón, de la ignorancia de la temática que estamos trabajando. O sea, la idea de la tesis es evaluar las diferentes reestructuraciones de la deuda en el periodo que dijiste, haciendo como una comparativa entre qué se gana y qué se pierde, por decirlo de alguna forma, en términos de la sostenibilidad de la vida. O sea, qué costo en términos de calidad de vida o de derechos de la población argentina tiene pagar la deuda o no pagarla. Esa es un poco la idea. Si no lo podrían pagar o no pagar, sino los modos de pagar. No se exploró la posibilidad de no pagar. Okay. O sea, sería un contrafáctico eso. Bien. Pero es por en esencia va por ahí. Sí. Gracias, María María. ¿Alguna otra pregunta del público en el aula 1? ¿Cómo lo vas a trabajar? Metodológicamente, sí. Bueno, hay un problema acá que tiene que ver con, como les señalé, este cruce entre la sostenibilidad de la deuda y la sostenibilidad de la vida, como pleno goce o realización de los derechos humanos, no es algo que esté sumamente desarrollado en este diálogo, ¿sí? Digamos, por vías separadas. Señalo esto porque de hecho yo participo de un proyecto de investigación de CONICET donde justamente la propuesta que hicimos fue desarrollar indicadores. De manera que te lo digo así, Silvina, no hay indicadores ya resueltos. Entonces es parte del desafío de, bueno, a ver cómo hago para mostrar algo de esto. Toda la parte que tiene que ver con el análisis del modo de desarrollo es el marco, el enfoque con el cual trabajo, que tiene su metodología de análisis de las disputas sociales, etc. Que eso no tengo problema. Ahora, específicamente en ese cruce, estamos en eso. Gracias, Silvina. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿En qué te basas para decir que Argentina es un país pequeño? ¿Cómo es una economía de ingresos medios, esto es digamos, cualquier no hay problema, en cualquier tabla que uno utilice de calificación de países, Argentina es un país de ingresos medios y depende del tipo de cambio, cuán dura esté la crisis, está entre medio alto o medio medio. En ese sentido, no es una economía grande cuyas fluctuaciones internas determinen una situación a nivel global. Al revés, es una economía que recibe shocks externos, pero no tiene capacidad de, salvo para otra economía más pequeña. La Argentina entra en crisis y le pega a Uruguay, pero mucho más lejos en general no impacta. Pero me refería a eso, no era más. Bien, gracias, Fran, gracias por la pregunta. Vamos a abrir ahora el espacio de preguntas para el público que está por Zoom. ¿Sí? No sé si Valen, vos lo tenés la mano levantada, ¿querías hacer algún comentario? Sí, buenas tardes. Yo escucho muy mal, no sé si al resto que está por Zoom le está pasando lo mismo, pero escucho mucho eco y parte de lo que dijo Fran me lo perdí, entonces lo tengo que preguntar porque no me quedó claro. Una de las preguntas que me anoté es que el título en el título pusiste renegociación. ¿Vos vas a analizar, Fran, renegociaciones o vas a analizar en general el proceso de endeudamiento?
El proceso de endeudamiento en general está bastante ya desarrollado en otros trabajos. Por ejemplo, sin ir más lejos, toda la corriente de estudio de Flaxo y libros enteros publicados. Entonces quería detenerme con más precisión, sin dejar eso digamos, de presentarlo, enfocarme en la articulación. Está bien. No, digo, porque eso lo podés encarar desde un punto, las renegociaciones, digamos, las podés encarar desde un punto de vista incluso cuantitativo, porque los propios gobiernos que se han embarcado en procesos de reestructuración han establecido pautas, o sea, nosotros esperamos tal cosa. Digamos, por ahí no necesariamente están escritas, pero sí se han manifestado en los medios, ¿no? Muchas veces en los medios, o los ministros o los renegociadores de turno han estipulado que la renegociación va a permitir tal cosa, va a permitir, por ejemplo, bajar el peso de los intereses a futuro, va a mejorar el horizonte de pagos, etcétera, etcétera. Entonces vos podés chequear si esas promesas o esas expectativas se cumplieron, obviamente en un plazo, en determinado plazo, ¿no? En determinado horizonte. O sea, vos podés incluso evaluar si hasta las propias expectativas oficiales se cumplieron o no y hasta qué punto. Se me ocurre, digo. Sí, de hecho sí. En algunos casos hay prospectos donde al salir con la reestructuración se presentan escenarios que son los que prevén los negociadores. Digamos. Eso en algunos casos incluso se llega a hacer público, porque cuando se emiten nuevos bonos que cotizan en el exterior se presentan, por ejemplo, ante la SEC de Estados Unidos, ante la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y entonces a veces esos documentos llegan a hacerse públicos. Está bien. Está bien. Después lo otro que no me quedó claro porque escuchaba con mucho eco es si vos te vas a ajustar solamente a América Latina o Argentina. No, a la Argentina. Ajá, bien. Está bien. Gracias, Valen. ¿Alguna otra pregunta del público ya para ir cerrando, ir pasando al segundo expositor, pero tenemos tiempo para una pregunta más? Bueno, Fran, muchas gracias por participar como representante de la maestría en las jornadas. Así que, bueno, estaremos atentos a este tema tan cambiante y tan de todos los días que estás analizando y bueno, que es de tanto interés. Pasamos ahora al segundo expositor, ¿sí? El segundo expositor nos va a acompañar por Zoom desde Tandil, ¿no? ¿Seguís en Tandil, Mario? Sí, por el momento. Por el momento sí. Es Mario Cefino. Mario, bueno, él es egresado de la maestría y ahora está haciendo el doctorado. Y él nos va a hablar sobre dinámicas endógenas de corto y de largo plazo en los procesos de integración latinoamericanos, la relevancia de la política de corto plazo como factor explicativo. Así que bueno, Mario, tenés 20 minutos, te escuchamos. Perdón, sí, 20 minutos, Bueno, te escuchamos. Sí, ahora comparto la pantalla. Bueno, buenas tardes para todos. Habilitame la función para compartir, por favor, Pablo. Ahí deberías, Mario. Ahora sí, ahí está. Bueno, ahí sí, ahí estarán viendo. Todavía no la ven, ahí está, ahí la ven en el aula. Bueno, buenas tardes a todos, como ya les dijo Pablo, la idea es trabajar sobre las dinámicas endógenas de corto y de largo plazo en los procesos de integración latinoamericanos, con especial énfasis ¿sí? en la relevancia de la política de corto plazo como factor explicativo. ¿Me escuchan bien? Perdón que les... Sí, bueno, perfecto. Perfecto, Mario. Perfecto. Como relevancia del tema, podemos encontrar las dificultades para sostener las altas tasas de crecimiento, falta de convergencia y existencia de asimetrías en los países de la región, es decir, en los países latinoamericanos, incentivar a mantener la discrecionalidad, o incentivos, mejor dicho, a mantener la discrecionalidad en las políticas cuanto más desincronizados se encuentren los ciclos económicos, gobiernos que acostumbran a practicar políticas de la región y persistencia de asimetrías que dificultan las negociaciones creadores. En este sentido, como hipótesis, ¿sí? Esperen un segundito que quiero correr las pantallas.
En ese sentido, como hipótesis, los factores tradicionales no son suficientes para explicar la falta de convergencia en los países de América Latina, o entre los países de América Latina, vínculo causal, o la existencia de un vínculo causal entre políticas pendulares domésticas y los fenómenos económicos de largo plazo en los países de la región, procesos de convergencia impedido por tomar decisiones económicas coyunturales de corto plazo, ciclos económicos desincronizados e instituciones débiles, y es posible favorecer un círculo virtuoso por el fortalecimiento de lazos económicos que eleve los costos políticos asociados al incumplimiento y ralentización de acuerdos regionales, limitando sí la discrecionalidad en la política. En ese sentido, entonces, como objetivos generales de la tesis, tengo el de desentrañar las dinámicas de corto y largo plazo involucrados en los procesos de integración latinoamericanos, avanzar en la comprensión de los determinantes que permitirían consolidar un proyecto integrador, y por último focalizar en las características de las políticas domésticas y regionales y sus efectos en el devenir de los acuerdos de integración. Bueno, como capítulo 1, ¿sí? les voy a presentar los avances, ¿sí? como una primera aproximación al problema de estudio y metodología que voy a utilizar en el capítulo 1. ¿Sí? Entonces, como objetivo, tengo el de identificar determinantes, ¿sí? que expliquen la falta de convergencia en los países de la región. En este sentido, yo les voy a presentar una primera aproximación, como les decía, o mejor dicho, me voy a concentrar en la falta de convergencia tecnológica. ¿Sí? Y básicamente la bibliografía en ese sentido es abundante, y justamente es la bibliografía que me dice que en general y a nivel regional la falta de convergencia se debe a este aspecto, o sea, la falta de convergencia tecnológica. Por ejemplo, hay un trabajo de Germán González, de Carlos Dabut y de Pablo Monturganesi, publicado en el 2010, que lo muestran incluso para este conjunto, para los países latinoamericanos, y también existen otros artículos que llegan a la misma conclusión. Como estructura de este capítulo, entonces, tengo el de repaso de teorías de convergencia y reducción de asimetrías, antecedentes empíricos para América Latina, la revisión de metodologías empleadas para el cumplimiento del objetivo del capítulo, y análisis de resultados y conclusiones. En este contexto, entonces, yo les voy a mostrar ahora un artículo que va a ser presentado en la próxima reunión anual de la Asociación de Economía Política, que se titula ¿Cómo le ha ido a América Latina en la era de la productividad? Como motivación, encontramos en la discusión entre propuestas así por Lora y Pagés en el 2010, quienes sostenían que el bajo crecimiento de la productividad es la raíz del pobre crecimiento económico de América Latina, y que el impulso de la productividad puede simplemente requerir la voluntad de transformar las políticas e instituciones a la luz de las experiencias exitosas en otros lugares. Como objetivo de este trabajo, entonces tengo el de complementar dicho debate observando la trayectoria que tuvo la productividad total de los factores en el largo plazo desde un enfoque de eficiencia. ¿Sí? Como metodología voy a trabajar con un análisis de frontera estocástica, que es una metodología econométrica que requiere suponer una forma funcional específica de las relaciones causales de insumo-producto, un análisis de envolvente de datos, que es un enfoque de naturaleza determinística y no paramétrica, se apoya en técnicas de programación matemática para identificar una frontera ideal, ¿sí? a partir de la cual se procura medir la eficiencia relativa. Y a su vez voy a trabajar con el índice de productividad de Malkins, que básicamente mide los cambios en la productividad total. Perdón, de los factores. Mario, te voy a interrumpir un Sí. segundito. Se cortó Sí. internet en el aula, así que no te están pudiendo seguir. Vamos a detener un segundito. Seguimos, Mario, adelante. Bueno, como les comentaba, la motivación de este trabajo que voy a presentar en la próxima reunión de la asociación, la encontramos en la discusión, o lo que sostenían Lora y Pagés en un artículo publicado en el 2010, que sostenían que el bajo crecimiento de la productividad es la raíz del pobre crecimiento económico de América Latina, y el impulso de la productividad puede simplemente requerir la voluntad
de transformar las políticas e instituciones a la luz de experiencias exitosas en otros lugares, en otros países. Como objetivo de este trabajo, entonces, es el de complementar dicho debate observando la trayectoria que tuvo la productividad total de los factores en el largo plazo y desde un enfoque de eficiencia. Entonces, como metodologías, voy a trabajar con un análisis de frontera estocástica, que es una metodología econométrica que requiere suponer una forma funcional específica de las relaciones causales entre insumo y producto, un análisis envolvente de datos, que es un enfoque de naturaleza determinística y no paramétrica, y se apoya básicamente en técnicas de programación matemática para identificar la frontera ideal a partir de la cual se procura medir la eficiencia relativa. Y a su vez, trabajo con un índice de productividad de Malkin que mide los cambios o las variaciones en la productividad total de los factores entre dos periodos de tiempo. Para el análisis de frontera estocástica, consideré un modelo propuesto en 1995 por Bates y Coeli, ¿sí? Quienes especifican una función de producción estocástica en términos de valores de producto, y a su vez la ineficiencia técnica, ¿sí? Está en función de un conjunto de variables, bueno, acá denominadas Z, o variables explicativas de la ineficiencia denominadas Z. En el caso del análisis envolvente de datos, me baso en un modelo de Coeli y otros autores, en un libro publicado en el 2005. Dichos autores a su vez se basan en trabajos publicados a mediados del siglo pasado, y básicamente la definición de eficiencia propuesta por Farrell en 1957. Bueno, en este caso tomo un modelo orientado a producto, en el cual lo que se busca es maximizar el nivel de producto dado un determinado nivel de insumos. Y bueno, también trabajo con el índice de productividad de Malkin, como les comentaba, y su descomposición, propuesto por Fare y demás autores en un artículo publicado en 1994. Existen antecedentes en la utilización de dichas metodologías, aunque en su mayoría se refieren a países de la Unión Europea o pertenecientes a la OCDE, o países integrantes de la OCDE, aunque también existen algunos artículos referidos a países de América Latina, pero son más bien escasos y recientes, ¿sí? Como datos, yo trabajo, ¿sí?, con un panel de datos, o este artículo básicamente se refiere a un panel de datos comprendido entre el año 1980 y el 2019, ¿sí?, y para 18 países del continente americano, de los cuales tenemos 16 países latinoamericanos y sumados a Estados Unidos y Canadá. En cuanto a las variables, por el lado del producto, considero al Producto Bruto Interno, y por el lado de los insumos, a la cantidad de trabajadores, a un índice de capital humano basado en años de escolaridad y rendimiento de la educación, y al stock de capital. Las estimaciones de los parámetros se realizan a través de la técnica de máxima verosimilitud. Los coeficientes de los signos de los coeficientes estimados son los esperados, es decir, confirman una relación positiva entre las variables de insumo y producto. Y en cuanto al modelo de ineficiencia, en un principio, y una primera aproximación que hago al análisis, ¿sí?, considero una variable tiempo, una variable de tendencia, cuyo signo positivo estaría, digamos, indicando que las ineficiencias son crecientes a lo largo del periodo analizado. El siguiente gráfico lo que muestra es la evolución de la eficiencia promedio anual, ¿sí?, entre 1980 y 2019, tanto para la técnica ADEA como la técnica de frontera estocástica, y en principio, en un primer lugar, lo que se destaca es una caída, ¿sí?, en la eficiencia promedio anual para el conjunto de la muestra. A su vez, lo que podemos destacar acá es que bajo la frontera estocástica se ve una tendencia lineal negativa, prácticamente lineal negativa, y bajo DEA, ¿sí?, tal vez el análisis es un poco más complejo.
No obstante, lo que se observa es perturbaciones negativas a mediados de los años 90, ¿sí? Y luego o a fines del 2007 o a partir del 2008, con la crisis de las hipotecas, y una perturbación positiva en ambas, o bajo ambas metodologías, a partir del año 2003. En este gráfico, por el contrario, lo que se muestra Disculpa, también... Mario, bueno, perdón, Mario, se volvió a cortar. Ahí, dame un segundo. ¿Sí? Continúo. Adelante, Mario, ahora sí. Bueno, no sé si alcanzaron a ver este gráfico, ¿sí? Básicamente lo que muestra es la eficiencia en un promedio anual para los países de la muestra, tanto bajo la metodología DEA como para frontera estocástica. Bueno, en primer lugar destacamos la existencia de ineficiencias, ¿sí? Y bajo la metodología de frontera estocástica lo que observamos es prácticamente una tendencia lineal decreciente, ¿sí? En la eficiencia. Y bueno, bajo DEA tal vez el análisis es un poco más complejo, pero sí observamos que a fines de la década del 90 hay una caída, ¿sí? En la eficiencia bajo ambas metodologías, al igual que a fines o digamos, durante el año 2008, o a fines del 2007, 2008. Y a su vez hay una perturbación positiva a partir del año 2003, también en ambas metodologías. Bueno, en este gráfico también mido la eficiencia promedio anual, pero por un lado considerando los países latinoamericanos en su conjunto, y por el otro los norteamericanos, ¿sí? También bajo ambas metodologías. Podemos observar que tomando ambos extremos, me pareció un mensajito de Fernando que quiere acceder a la sala de espera. ¿Lo tengo que admitir yo? ¿Lo pueden Ya está, admitir Mario, ustedes? ya está, despreocupate. Perdón. Te puse de confitrión para que puedas compartir pantalla. Está bien. Bueno, entonces tomando los extremos, para ambos conjuntos de países se distingue una caída en la eficiencia promedio, aunque tal vez sean un poco más marcada en los países latinoamericanos. Bajo DEA, las economías norteamericanas muestran un nivel de eficiencia óptimo y superior, significativamente superior a las latinoamericanas al comienzo del periodo analizado, pero la brecha se va reduciendo, ¿sí? Durante las primeras décadas del análisis, y tras un incremento a finales de la década del 90 y comienzo del 2000, los niveles de eficiencia promedio tienden a converger simultáneamente a la llamada así, o el llamado boom de las commodities, que afectó positivamente a los países latinoamericanos, y a la crisis de las hipotecas, que afectó en mayor medida negativamente a los países norteamericanos. Esta tabla, lo que muestra esta tabla es en el ordenamiento según la variación porcentual de eficiencia de los países latinoamericanos, ¿sí? Bajo ambas metodologías. Podemos observar que bajo la metodología de frontera estocástica hay una variación negativa en todos los países, ¿sí? Y bajo el análisis envolvente de datos encontramos a 4 países cuya variación es nula, ¿sí? Y otros 4 países cuya variación es positiva. Sin embargo, no hay variaciones significativas en el ordenamiento de los países, salvo en el caso, o a excepción del caso de México, Nicaragua y Uruguay. Bueno, esta tabla ya trabajo con el índice de productividad de Malmstens y la descomposición propuesta por Fare en 1994. ¿Sí? Podemos observar que hay un cambio o una variación. Bueno, este índice, si es mayor a la unidad, estaría mostrando, y cualquiera de los componentes del índice, ¿no? Para valores mayores a la unidad, estamos hablando de variaciones positivas, y para valores inferiores a la unidad, estaríamos encontrando variaciones negativas. Bueno, en el cambio de la productividad total de los factores, vemos que para el conjunto de países la variación es negativa, a excepción, claro está, de los países norteamericanos, es decir, Estados Unidos y Canadá, y con la excepción a su vez, dentro de los latinoamericanos, de Bolivia y Colombia. Por otro lado, observamos una fuerte caída de la productividad total de los factores para Venezuela, ¿sí? O en Venezuela,
medidos, sí, siempre medidos punta a punta, es decir, entre 1980 y 2019. En este caso, si excluimos del análisis a Venezuela, podemos observar que el cambio de la productividad total de los factores promedio de los países latinoamericanos se debe fundamentalmente, el cambio negativo, o sea, la variación negativa, o la reducción en la productividad total de los factores para los países latinoamericanos, podemos observar que básicamente se debe, o está fundamentalmente concentrado a través de una variación negativa en el cambio tecnológico, ¿sí? Muy por el contrario... Mario, perdón, sí. de nuevo. Bueno, Adelante, tabla, Mario, continúa. Perfecto. En esta tabla lo que les muestro es el índice de productividad de Malkin tomado punta a punta, es decir, entre 1980 y 2019, el cual me mide la variación, sigo el cambio en la productividad total de los factores y sus distintos componentes propuestos por Fare y demás autores en un artículo publicado en 1994. Podemos observar que en promedio, sí, la productividad total de los factores para el conjunto de la muestra, o de los países de la muestra, es menor a la unidad, es decir, hubo una caída en la productividad total de los factores, pero si lo miramos por países podemos observar que si bien para la mayoría de los países esta variación es negativa, o hay una caída, ¿sí?, en la productividad total de los factores, no sucede eso para el caso de Estados Unidos, Canadá, y dentro de los países latinoamericanos encontramos a Bolivia y Colombia. También observamos una fuerte caída de la productividad total de los factores en Venezuela, ¿sí?, punta a punta, es decir, entre 1980 y 2019, y si excluimos de este análisis a Venezuela, justamente el promedio del índice, ¿sí?, para los países latinoamericanos sin Venezuela, también muestra una caída en la productividad total de los factores, pero fundamentalmente está concentrada, ¿sí?, esa caída, o está relacionada esa caída a una variación negativa en el cambio tecnológico. Y por el contrario, para el caso de los países norteamericanos, ese aumento, ¿sí?, o esa variación positiva en la productividad total de los factores, se encuentra explicada, ¿sí?, por un fuerte aumento del cambio tecnológico. Esta tabla, la siguiente tabla, lo que les muestra es el mismo análisis, pero tomado por decenios, es decir, calculando el índice de Malkin entre 1980 y 1990, 90 y 2000, y así sucesivamente, y podemos observar, ¿sí?, que este índice, ¿sí?, indica que la mayor dificultad que encontraron, o para los países latinoamericanos, la mayor dificultad en incorporar el cambio tecnológico se dio en la década del 80. ¿Sí? Después, bueno, como consideraciones preliminares de este trabajo, ¿sí?, encontramos un retroceso en términos de productividad para América Latina, si comparamos los extremos del periodo analizado. Hay una expansión en la brecha entre las economías latinoamericanas y las más desarrolladas. Hay una mayor dificultad en la incorporación de tecnología, principalmente durante la década de 1980, y un comportamiento similar al benchmark en cuanto a los componentes, ¿sí?, del índice de productividad de Malkin en términos de la eficiencia de escala y eficiencia técnica. Sin embargo, los resultados a nivel país muestran diferencias tanto en términos relativos como en términos temporales, marcando la existencia de comportamientos idiosincráticos de relevancia. Los próximos pasos dentro de este capítulo, sí, les recuerdo, este trabajo forma parte, sí, del capítulo 1 de mi tesis, pero es una primera aproximación, ¿sí?, en el análisis. ¿Sí? Los próximos pasos que tengo previstos es el evaluar la posibilidad de ampliar la muestra de países desarrollados para computar el benchmark. En este caso solamente estamos acotándolo a Estados Unidos y Canadá. Bueno, la idea es ampliarlo. Observar el comportamiento de convergencia tecnológica dentro de los países, o entre los países de la región, mejor dicho, es decir, entre los países latinoamericanos. Por otro lado, discutir cuáles de las dos metodologías que utilizo es la más adecuada. Claro está que ambas metodologías tienen sus ventajas y sus desventajas, y bueno, me queda justamente discutir cuál será la más adecuada para el análisis. Y por último, buscar mejorar la función de ineficiencia propuesta, o en el modelo propuesto por Battese y Coelho en 1995, incorporando nuevas variables explicativas Z, ¿sí?, al modelo de
de ineficiencia. Y en cuanto a los capítulos restantes de la tesis, y retomando sí, a lo que hoy comenté dentro de los objetivos y las hipótesis planteadas, quedaría el de profundizar la discusión de los determinantes institucionales y políticos y su incidencia verificada en el capítulo 1, vincular la figura de convergencia tecnológica con los problemas que tienen los procesos de integración del continente en línea con la endogeneidad planteada por Frankel y Rose en un artículo publicado en 1998, y por último discutir con fundamentos económicos la tesis de Malamud sobre las carencias que tiene Mercosur en términos de interdependencia, liderazgo e institucionalización. Y bueno, y esto estaría terminando. Desde que dijo de compartir, o no, por las dudas no. Por ahí sí, así todos pueden ver las caras de todos en el aula. Ahí está. Del mismo volvés a compartir ahora, Mario. Gracias, Mario, por tu exposición y disculpas por las interrupciones. Ahí cambiamos la PC por una notebook, así que esperemos que ahora vaya todo bien. No sé si los que están ahí en el aula tienen alguna consulta. Bien, no sé si los que están por Zoom tienen alguna consulta, abrimos el espacio. Algunos me hicieron ya mientras Claro, aprovechamos Silvia el hizo bache. varios comentarios. Silvia que se tuvo que retirar un ratito, pero hizo varios comentarios mientras exponía. No quedaron grabados porque los hizo off the record, pero bueno. ¿Quedó grabado todo lo mío, lo que dije yo? No. No, eso no. Ah. No, estaba para la grabación. Ahora sí se Nos te podés escucha. contar de vuelta, Mario, cómo está el clima, si querés. No, ya está. Bien. Tengo una pregunta yo, Dale, para Mario. variar. Muy bien. En las diapositivas iniciales, cuando presentaste el plan de hipótesis de la tesis, no del capítulo creo que era la última, vos dijiste que, o por lo menos planteabas la hipótesis de una especie, de la posibilidad de un círculo virtuoso. Sí. Si se adoptan instituciones adecuadas, etc. ¿Cómo contrastarías esa hipótesis? Bueno, a ver, no sé si podría responderte esta pregunta todavía, porque la idea es justamente, la verificación de las hipótesis va a ser en forma secuencial, entonces capaz que en función a lo que tengo en las hipótesis anteriores, o lo que verifico en las hipótesis anteriores, te estaría respondiendo ¿sí? En esta hipótesis acá de posible, la posibilidad ¿sí? de crear un círculo virtuoso a partir del fortalecimiento de un entramado. No, te pregunto eso porque en general uno para contrastar así con una metodología cuantitativa como vos usaste, para contrastar hipótesis necesita un contrafáctico. O sea, necesita tener por lo menos un país que le haya ido bien adoptando las instituciones. O sea, necesitas indicadores de instituciones y además necesitas que le haya ido bien. Y digamos, y mostrar que hay un vínculo ahí entre una cosa y la otra. Yo eso lo veo como desafiante porque, bueno, tiene sus pormenores eso. Por eso me llamaba la atención que se haya planteado como hipótesis y quizá Sí. sea complicado contrastarla. Bien, no, la verdad que todavía no llegué a ese aspecto de la tesis, así que no sé si te podría responder mucho, pero bueno, después me mantendré al tanto. Está bien, está bien. Gracias, Mario. Si no hay más preguntas, No, gracias a ustedes. esperando a ver si vemos, y te pido mil disculpas por todos estos inconvenientes técnicos. No pasa nada. Bien. Bueno, no sé, Micaela, si ya tenés la presentación. Ya la conecto. Micaela, también es Sí, alumna estoy del... acá. Sí. No, estoy haciendo tu presentación, Mica. Sí. Es alumna del doctorado en Economía, trabaja con Germán González, y ella nos va a hablar sobre diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en desarrollo productivo, competitividad y exportaciones.
debe estar preparando, así que vamos a darle un minuto. ¿Me habilitás, Pablo? Vos tenés que, claro, tengo que habilitar a, ¿cómo se llama esto? Usuario, acá. Convertir en confitrión. A ver si ahí podés, Mica. No. Prueba ahora. Sí. Bien. Adelante, te escuchamos, Mica. Bueno, buenas tardes para los que están del otro lado. Mi trabajo se titula Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas en Desarrollo Productivo, Competitividad y Exportaciones. La motivación de este trabajo surge por la necesidad de profundizar el análisis del comercio global, teniendo en cuenta el dinamismo del mercado mundial y el entramado de relaciones comerciales, a lo que se le suma la capacidad productiva que tiene Argentina y de la canasta de exportables. Más el desarrollo de estrategias públicas para facilitar el sostenimiento de los canales vigentes de exportación, que es el margen intensivo, y cimentar la ampliación del margen extensivo. El objetivo general de este trabajo es contribuir a la toma de decisiones políticas en materia de desarrollo productivo orientado a los sectores productores de exportables, donde en términos conceptuales e instrumentales económicos se pondrá énfasis en la productividad, ganancias de competitividad y en el desempeño exportador. Y en términos estratégicos políticos, el énfasis se pondrá en el vínculo entre las esferas económicas y de las relaciones exteriores de la política pública. En esta oportunidad voy a ofrecer los avances del capítulo 1, que se estructura de la siguiente forma. Se ofrecen definiciones, nociones y el objetivo específico en consideraciones generales, seguido de los datos, el marco metodológico que incluya los indicadores económicos, análisis de la competitividad, cuota de mercado constante y luego los resultados con una caracterización del comercio global argentino, del desempeño exportador argentino a nivel general y luego por complejo exportador. Luego los resultados de la matriz de competitividad y de la cuota de mercado constante por complejo, finalizando con las conclusiones. La estructura exportadora de un país está formada por bienes o mercadería tangible que atraviesa una aduana en un transporte internacional. Esos bienes que son incluidos mayoritariamente en la estructura forman el patrón de comercio argentino. Esta estructura, a su vez, se clasifica en complejos exportadores según la metodología del INDEC, que está en línea con entes nacionales e internacionales para analizar el comercio exterior. Lo que hace es que asocia materias primas con bienes, con productos elaborados, no elaborados o semi-elaborados, que pertenecen a una misma cadena productiva. Entonces vamos a identificar complejos exportadores con posibilidades de ampliación del margen intensivo y extensivo con mayores probabilidades de éxito. El margen intensivo se define como el incremento de los flujos comerciales de exportación, que se puede analizar en dos dimensiones. La supervivencia, que es el periodo de tiempo que dura ese flujo comercial, y la profundización, que es la variación del valor de ese flujo comercial que sobrevive. Y el margen extensivo se define como el incremento de las relaciones país-producto, que se puede dar porque se exporta un nuevo producto a un destino existente, o un producto existente a un nuevo destino, o ambos. Ese éxito está asociado al desempeño comercial y a la competitividad, que se define como la capacidad para competir. Es un conjunto de características que debe procurarse mejorar para mantener o incrementar la cuota de mercado. Y el desempeño comercial es el premio que resulta del enfrentamiento de esas capacidades para competir. Por lo tanto, la política económica debe generar las condiciones óptimas para que esos complejos exportadores puedan explotar al máximo esa capacidad. El objetivo específico de este capítulo es la caracterización del comercio argentino en el contexto global contemporáneo, que incluye las características de la red de comercio global y actual y el lugar que Argentina ocupa en ese entramado político y económico,
las dinámicas del mercado mundial y del desempeño comercial argentino en los últimos 20 años, la caracterización de las canastas de exportables y el desempeño exportador a nivel sectorial en contraste con los principales competidores, y la identificación de complejos exportadores con posibilidades de ampliación de ambos márgenes. Para esto se utilizaron datos de la base de análisis de comercio internacional del CEPI, que está formada por más de 200 países exportadores e importadores, incluye más de 5.000 productos con un nivel de desagregación de 6 dígitos, se generan más de 7 millones de observaciones por año con el valor comercial y la cantidad en un periodo total desde el año 2000 al 2019. Estos productos se estructuran bajo los códigos del sistema armonizado. La metodología del INDEC, que clasifica sus productos en complejos exportadores, se basa en la nomenclatura común del sur y esta a su vez en el sistema armonizado. Yo utilizo una tabla de conversión de este sistema armonizado para realizar equivalencias entre los códigos de productos con las distintas revisiones del sistema. Y por último, los países se clasifican en regiones geográficas según el criterio de Naciones Unidas. En cuanto a indicadores económicos de posición comercial, tenemos los de apertura, medidos por las exportaciones, ya sea en relación al Producto Interno Bruto o al número de habitantes, de proporciones, que puede ser a nivel internacional, es decir, la proporción que Argentina tiene en las exportaciones del mundo, o que un complejo argentino tiene en las exportaciones del mundo, y a nivel nacional es el grado de concentración que cada complejo tiene en la estructura exportadora nacional. De dinamismo comercial podemos analizar si el país o un complejo revela ventajas o desventajas competitivas. Con el índice de Herfindahl-Hirschman y el índice de Theil, vemos el grado de concentración de la estructura exportadora en términos de productos. Con el índice de Trade Overlap y Grubel y Joy podemos ver si hay presencia de comercio intraindustrial, que se define como las exportaciones e importaciones de productos que pertenecen a una misma cadena industrial entre dos países. Si hay comercio intraindustrial, hay un mayor nivel de especialización e integración entre ellos. Por el contrario, mayor aprovechamiento de las ventajas comparativas. Por último, el indicador de comercio intrarregional muestra la proporción de las exportaciones que son destinadas a los países socios miembros de un acuerdo comercial. Y el complemento es el indicador de comercio extrarregional, y es todo lo que se destina por fuera del acuerdo. Siguiendo la línea de Fan-Silver de 1991, de la CEPAL, él estudió con el objetivo de analizar exportaciones de la OCDE, incluyó el indicador de posicionamiento y eficiencia. En este caso, el objetivo es analizar el indicador de posicionamiento está dado por las importaciones que el mundo realiza de un complejo sobre las importaciones totales que realiza el mundo. El indicador de eficiencia está dado por las exportaciones que realiza Argentina de un complejo sobre las exportaciones que realiza el mundo de ese complejo, del complejo, no del complejo argentino. El aporte está dado con la inclusión en este trabajo del indicador de concentración, porque el indicador de posicionamiento tiene en cuenta la evolución del mercado internacional, la eficiencia tiene en cuenta la oferta nacional a nivel internacional, y el de concentración, que está dado por las exportaciones que Argentina realiza de ese complejo sobre las exportaciones totales, tiene en cuenta la oferta nacional a nivel doméstico. Esto me va a generar una matriz con 8 cuadrantes, donde antes que esto, a cada indicador se le aplica una tasa de variación en el periodo considerado. Los resultados me muestran una matriz de 8 cuadrantes, donde con impulso positivo son aquellos que han tenido un dinamismo positivo en el mercado, donde las posibilidades son: óptimo, es un complejo que es significativo a nivel doméstico y que está explotando sus ventajas comparativas eficientemente en un mercado que está en expansión. Transición positiva es un complejo que está explotando eficientemente sus ventajas en un mercado que es dinámico, pero que no ocupa los primeros lugares de la estructura exportadora nacional. Dificultades competitivas es un complejo que es significativo a nivel doméstico, no lo es a nivel internacional, a pesar de que el mercado es dinámico, es decir, que ese dinamismo es aprovechado por los competidores. Oportunidades perdidas es un complejo que no es significativo a nivel doméstico, tampoco a nivel internacional, pero el mercado está en expansión. Por otro lado, con impulso negativo, son los complejos que han perdido dinamismo.
Vulnerabilidad es un complejo que es significativo a nivel doméstico, también a nivel internacional, a pesar de que el mercado ha perdido dinamismo. Eso lo que significa es que puede ser temporario o tendencial. Y si es tendencial, lo ideal es la retirada. La retirada muestra que no es significativo a nivel doméstico, tampoco a nivel internacional, y el mercado perdió dinamismo. Transición negativa es un complejo que no es significativo a nivel doméstico, lo es a nivel internacional, a pesar de que hay un retroceso del mercado. Esto lo que significa que los competidores ajustaron más rápidamente su oferta que los productores argentinos. Pésimo es un complejo que es significativo a nivel doméstico, a pesar de que no está explotando eficientemente, no es significativo a nivel internacional y el mercado está en retroceso. A partir de esto se establecen los criterios para seleccionar esos complejos con mayores posibilidades de ampliación de los márgenes. El primer criterio apunta a estar bien posicionado, es decir, en el cuadrante de dinamismo positivo, porque las posibilidades de ampliación de los márgenes cuando el mercado está en retroceso son menores. De ahí ya nos quedan 4 cuadrantes, y el segundo criterio muestra que el cuadrante óptimo está bien posicionado, es significativo a nivel doméstico, explota eficientemente sus ventajas comparativas y el mercado es dinámico. Por lo tanto, dificultades competitivas, transición positiva y oportunidades perdidas amerita un estudio más detallado para evaluar los factores necesarios para desarrollar todo su potencial. Y por último, para tomar una decisión final se realiza una evaluación de indicadores económicos. A cada uno de esos complejos seleccionados se les aplica la técnica de cuota de mercado constante para dilucidar los factores detrás del desempeño exportador. Siguiendo la línea de Amadis-Fan en el 2006, parte del indicador de participación comercial, en un análisis dinámico y proporcional, esa expresión se descompone en un primer nivel, donde el crecimiento de las exportaciones está dado por un efecto escala, que implica que las exportaciones crecen por impulso exclusivo de demanda, más un efecto competitivo, es decir, que hay una ganancia de competitividad que se va desplazando a los competidores del mercado, más un efecto de segundo orden que implica una mayor participación en mercados más dinámicos. Y en un segundo nivel de análisis, el efecto escala se descompone entre un efecto agregado y uno de mercado, y el competitivo también entre uno agregado y uno de mercado. En ambos casos, los efectos de mercado implican a cómo influye la estructura exportadora en términos de destino al crecimiento de las exportaciones. Y los efectos agregados toman como que ese crecimiento es uniforme en todos los mercados. Pasamos a los resultados, donde se evidencia el proceso de globalización y de mayor integración entre los países entre el 2000 y el 2019, donde los flujos de exportaciones crecieron en más de un 300%. También se modificó la dinámica de los países, dado que en el año 2000 las exportaciones eran lideradas por Estados Unidos, Alemania y Japón, y en 2019 Estados Unidos es destronada por China, cuyas exportaciones crecen en más de 1000%. En cuanto a la posición relativa que tiene Argentina con países de América Latina y el Caribe, con los 2 indicadores de apertura, esta posición es intermedia en los 2 años. Y en cuanto al indicador relativo de participación en el comercio mundial, si bien se evidencia una reducción en el año 2019, no significa que redujeron sus exportaciones, en realidad sucedió todo lo contrario, pero esto es relativo, significa que otros países como Brasil, su participación se incrementó más que Argentina. Claramente, el comercio se reduce notablemente en 2019, el comercio intrarregional, independientemente de cuál sea el acuerdo comercial, por lo que la mayor parte del comercio argentino es extrarregional. Hay una tendencia con el índice de TEI a una mayor concentración de la estructura exportadora en términos de productos, y en el año 2000 se hace presente comercio intraindustrial, y en 2019 interindustrial. Los principales destinos de las exportaciones argentinas son América Latina y el Caribe, Europa Occidental, Norte y Sur, y al desglosarlo por país son Brasil, China y Estados Unidos. En cuanto al desempeño argentino por complejo exportador, con el indicador de participación sectorial en el mundo, de concentración en la estructura exportadora por complejo, el indicador de ventajas comparativas normalizado y el índice de Herfindahl-Hirschman, no todos los complejos presentan resultados positivos, y menos en los 2 años. Pero se puede destacar carne y cuero bovinos, girasol, lácteo, maíz, peras y manzana, pesquero y soja.
donde presentaron una considerable participación a nivel mundial, también en la estructura exportadora nacional, salvo en 2019 manzanas que se redujo notablemente. Revelaron ventajas comparativas y se presentaron diversificados. Los complejos que mayor comercio intraindustrial presentan son automotriz y soja, y se han intensificado en 2019. Por último, en cuanto a indicadores, se presenta un ranking de complejos exportadores, de mayores complejos exportadores en el 2019, y de los que mayor contribución hicieron en la oferta total en el periodo considerado. Los que mayor peso tienen en 2019 son los que más contribuyeron en el total del periodo. Sin embargo, en este caso está siderúrgico, que ocupa el puesto 11 en el año 2019, y otros minerales metalíferos el 39 de un total de 40 complejos. Este gráfico es un gráfico de dispersión de los complejos exportadores como resultado de la matriz tridimensional con los tres indicadores de eficiencia, dinamismo y concentración. Es un gráfico dinámico, esta es una forma de verlo, y esta es otra, pero es el mismo gráfico, donde cada uno de los cuadrantes son determinados con los colores. El verde representa el óptimo, el único color turquesa es dificultades competitivas, el gris es oportunidades perdidas, el único violeta es vulnerabilidad, rojo retirada y azul es pésimo. Acorde a los criterios de selección, nos vamos a quedar con dificultades competitivas y oportunidades perdidas, dado que acá son 6 cuadrantes en los resultados, a diferencia de la metodología que eran 8, porque ningún complejo se encuentra en transición positiva o en transición negativa. Por último, vemos que resto hortícola, petrolero, petroquímico, siderúrgico y otros minerales metalíferos presentan la menor participación a nivel mundial, revelaron desventajas competitivas y presentaron un déficit de su balanza comercial, salvo resto hortícola, que es variable a lo largo de todo el periodo. Por lo tanto, las posibilidades de éxito de una política para ampliar los márgenes es difuso y estos complejos son descartados, lo que significa que el foco se pondrá en el complejo miel, girasol, ajo, trigo, olivícola, lácteo, arroz y azúcar. A cada uno de estos complejos se les aplica la técnica de cuota de mercado constante. Solamente voy a mostrar en este caso los resultados de primer nivel del complejo lácteo, donde el periodo de mayor crecimiento es 2003-2009, donde la demanda internacional traccionó favorablemente, que se ve en el efecto escala, con una ganancia de competitividad y de mayor participación en mercados dinámicos. Esos resultados se revierten en el siguiente periodo, donde el crecimiento de las exportaciones es negativo. Si bien la demanda internacional traccionó favorablemente, eso es menor al periodo anterior y no es suficiente para contrarrestar las pérdidas de competitividad y de participación en mercados dinámicos. Lo que me queda hacer en el resto del año es terminar de aplicar esta técnica de cuota de mercado a todos los complejos y las conclusiones finales de este capítulo. En el siguiente capítulo se van a discutir criterios y argumentos de política comercial y sectorial con el objetivo de acotar aún más el análisis de los complejos, acotar más el número de complejos para los cuales se avanzará en la determinación de una política de competitividad. El objetivo de esta política es generar las condiciones óptimas para que los complejos puedan desarrollar todo su potencial, y a su vez la especificidad de los complejos beneficiarios se da por la necesidad de la asignación eficiente de los recursos públicos, lo cual no es sencillo de cumplir, dado que existen grupos de interés y problemas de agencia. Este capítulo se abordará a partir de los aportes de Grossman y Hellman, y en el capítulo 3 se abordan simultáneamente los problemas de ampliación del margen intensivo y extensivo, para lo cual ya tenemos un trabajo en equipo previo, donde se identificaron los determinantes de supervivencia, pero de todas las exportaciones argentinas. Aquí se va a acotar este estudio a los complejos preseleccionados en el capítulo 1 y finalmente seleccionados en el capítulo 2. En cuanto a la producción, cursos obligatorios y optativos están completos. El año pasado me presenté en el Congreso de Economía Agraria, y la semana pasada también, y en mayo en el Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Economía.
Y en cuanto a publicaciones, la revista Fases de Mar del Plata este año publicó un trabajo, y tengo con Germán otro que está en proceso de evaluación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mica. Podemos por ahí tener la conversación. Y abrimos el espacio para ir, Mica, si abrís el Zoom en la compu del aula, en vez del PowerPoint, podemos ver para las preguntas. Bueno, abrimos el espacio mientras tanto para preguntas. No sé si los que están en el aula, ¿alguien tiene alguna pregunta para Mica? Yo tengo una pregunta, no sé si es de más. Decime. No me termina de quedar si estoy trabajando a nivel de instituciones, o sea, de empresas, No, o si a niveles agregados. complejos exportadores. Complejos exportadores te referís a una rama de actividad exportadora, digamos. Claro, que asocia productos que pertenecen a una misma cadena productiva. Entonces, entendí bien. ¿Y eso no te puede generar ciertas dificultades a la hora de establecer como políticas generales a nivel de rama, si después las realidades dentro de cada rama son muy dispersas? Porque si estos mismos indicadores a nivel de empresa después te señalan cosas distintas, y lo que está pasando en la política, en que la rama se comporta de tal manera, no te puede tener una cierta distorsión en la eficiencia después de la política. No sabría decirte, pero muy probablemente eso se va a evaluar en el capítulo 2. O sea, existen datos a nivel más micro. Sí, sí, sí. Gracias, Lucía, gracias, Mica. No sé si, Mica, a ver, fíjate en la compu de poner el Zoom, porque así vos podés ver a los que te... Está abajo el Zoom para así nos vemos. Claro, porque así puedes vernos a nosotros. Y si alguno te quiere preguntar. Ahí está. No, pero apretando. Pero lo apreté. Los cuadraditos con las cabecitas de la... ¿No? No. A ver. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ah, es que vos lo podés ver, pero no se está proyectando. Claro. Extendiendo la pantalla, una extensión de pantalla. Ah, ¿y saben cómo se hace para que lo podamos ver todo? Estaba por el costado, podría aparecer. No. Ahí aparece el mouse. Pero si arrastrás la ventana de super del costado, no va a aparecer nada. Si arrastro la ventana del Zoom para el costado. Claro. Ujú. Sí, lo he tratado de hacer, pero no. Bueno, ahora le pedimos a Nico. Yo tenía dos preguntas. Sí, decime. Pero Valentina también, si no, le decimos... ¿Vale? ¿Querés vos primero? ¿Cómo? No escucho nada. Cuando hablan en el aula para mí es un retumbar. Dice si querés preguntar vos primero. Me da lo mismo, no sé quién que pregunten. Bien. Se fue. Vale, o no sé quién tiene preguntas acá. ¿Qué hago? Pregúntame, Valen, porque se fue. Ah, bueno. No, te quería preguntar, porque viste que en el grupo de complejos con dinamismo, o sea, donde a nivel mundial hubo un crecimiento, me diste el efecto China, porque en el lapso de tiempo que estás mirando, que es 2000 a 2019, en el medio fue, digamos, la expansión de China, la entrada al OMC y demás. ¿Y qué pasa? Son todos los complejos que vos estás analizando, ya sea los de dinamismo positivo o los que tuvieron decrecimiento, son ligados al complejo alimentario, ¿no? En general, si uno recuerda un poco cómo era el ciclo de vida de los productos en esos sectores, son, digamos, por su propia naturaleza, los alimentos tienen una trayectoria de crecimiento que en algún momento se estanca, salvo que tengas un efecto como el de China, que digamos, su ingreso y su consolidación en el mercado mundial le generó una expansión. Pero eso implicaría una dependencia, o sea, por un lado generó dinamismo, pero al mismo tiempo podría llegar a generar una dependencia para países que exportan alimentos como Argentina. Entonces, te preguntaba si me diste o trataste de separar el efecto China de esa trayectoria. No, no lo hice, pero es una buena idea.
Gracias. Bien, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Valen, vos, ya está, ¿no? ¿O tenés otra pregunta? Memi. Dos preguntas chiquititas tengo, Pablo. Dale, Uno, Memi. bueno, en relación a lo que decía Valentina, aunque diferente, me preguntaba si era que estabas presentando solo 2000 versus 2019 por la presentación, pero también tenés análisis de años intermedios, porque después algo presentaste entre 2000, 2003, 2003, porque me parecía eso, mucho tiempo, como, y también puede haber fluctuaciones idiosincráticas de un año que te afectan los resultados porque más solo estas dos juntas. Esa es una, y que habla otra. Vale. Y si esta matriz de tipificación, bueno, no me salen ahora los nombres de la dinámica, qué sé yo, qué sé cuánto, si era algo tuyo o si era tomado de la literatura. Ya te digo las dos. Primero, con el tema de los indicadores, solamente se realizó para 2000 y 2019 porque yo lo que hago es armar los complejos exportadores, pero a nivel mundial. No los estoy armando solamente para Argentina. Están armados todos para Argentina, pero los estoy armando a nivel mundial porque esa es la forma que necesito para poder comparar con los competidores y cómo se mueve el mercado. Después, cuando están los complejos finalmente seleccionados, que se les aplica la técnica de cuota de mercado, para esos complejos es el periodo completo, todos los años, porque son 40 complejos. En el año 2000 son apenas un poco más de 7 millones de observaciones, y en el año 2019 son más de 10 millones. Entonces es mucho trabajo hacerlo para todos los años. Por eso, en principio lo hice para 2000 y 2019. Luego, bueno, como te decía. Y en cuanto a la segunda pregunta, hay un trabajo previo de Frank Silver de la CEPAL, donde él solamente incluye los dos indicadores y los cuadrantes los llama de otra forma. En este caso, nosotros hacemos un aporte y los resultados finales son nuestros. Por eso me parece interesante resaltarlo, ¿no? Lo de los cuadrantes y las categorizaciones me parece que es algo también. Bueno, metodológicamente una aporte. Muchas gracias. Gracias, Memi. Gracias, Mica. Si no hay más preguntas, pasaríamos al último expositor del día de la fecha, la segunda jornada de esta jornada de avance. En el caso del último expositor, es Gastón, ¿sí? Gastón Caiciail, perdón, siempre me cuesta pronunciar el apellido y no sé si lo pronuncié bien igual, Gastón, vos me dirás. Caicias. Hola a todos. Hola, Gastón. Gastón es del grupo de estudiantes avanzados, ¿sí? Trabaja con Silvia y con Gabriel Brida, y él nos va a hablar sobre modelos de crecimiento y dinámica de la población endógena. Él tiene dos evaluadores asignados, así que escuchamos a Gastón, luego a los evaluadores y luego al público. Adelante, Gastón. Bien. Ay, no. Ahí. Están viendo, ¿no? La pantalla compartida. Bueno, buenas tardes a todos. El título de la tesis es Modelos de crecimiento y dinámica de la población endógena. Mis tutores son la doctora Silvia London y el doctor Gabriel Brida. Frente a la duda de Silvia, ingresé al doctorado en octubre del 2018 y iba a presentar los avances de este año, digamos. El objetivo general de la tesis es analizar vínculos entre el crecimiento económico y el crecimiento de la población. No me voy a extender mucho en la motivación o en la razón de esto, pero pensé que en tanto los países experimenten variaciones, cambios en la tasa de crecimiento de la población, o hasta que no lleguen a tener una población estable, en teoría tendríamos que llegar a tener una población estable, o esas son lo aceptado por los demógrafos.
todos los países van a tener que enfrentar de alguna u otra forma estos efectos sobre el crecimiento y sobre el bienestar, tanto por crecimiento de la población o por altas tasas de crecimiento o por enlentecimiento en el crecimiento de la población. Aparte de esos problemas, por ejemplo, de enlentecimiento del crecimiento de la población, se vieron ayer, Juan Virdis, creo que se presentó ayer, un dato no lo tenía, el porcentaje de jubilados que va a tener Argentina, la evolución que tuvo eso en los últimos 20, 30 años y lo que se espera de 4 a 12% en algo así como 30 años, bueno, tiene efectos, va a tener efectos. Los objetivos específicos, bueno, primero, identificación de la metodología, caso de estudio, resultados obtenidos en la literatura empírica acerca de estos vínculos entre crecimiento económico y crecimiento de la población, un relevamiento de análisis del tratamiento de la población en las teorías modernas de crecimiento, una discusión del tratamiento del tiempo, de la variable en el análisis empírico y en la modelización, en los modelos teóricos, y un análisis descriptivo, exploratorio de los vínculos entre el crecimiento económico y el crecimiento de la población, y por último, la elaboración de un modelo teórico. De acuerdo a estos objetivos específicos, más o menos la estructura de la tesis, lo que tengo pensado, sería algo así. Y ¿qué es lo que tengo más o menos hecho en la revisión de la literatura por el lado de las teorías? En general, el tratamiento que se le da desde los modelos de crecimiento es considerar a la población como una variable exógena que crece a una tasa constante. No hay acuerdos respecto a los efectos que puede tener un rápido crecimiento de la población o un lento crecimiento de la población sobre el crecimiento económico. O sea, hay en la literatura normalmente le llaman optimistas, pesimistas, neutros, ¿no? En cuanto a eso de los efectos que puede tener un rápido o un lento crecimiento de la población sobre el crecimiento, y encuentro teorías que apoyan cualquiera de esas tres. Y desde el punto de vista empírico, predomina el análisis de cointegración y test de causalidad de Lagrange, y los resultados que se encuentran son desde causalidad del crecimiento de la población al crecimiento económico, del crecimiento de la población al crecimiento del crecimiento económico al crecimiento de la población, relaciones de causalidad bidireccional y no causalidad. O sea, todos los resultados posibles y en sentido, si quieren, y en signo también. O sea, puedo encontrar efectos positivos o signos positivos, signos negativos, en los casos que hay. En general, lo que predomina son análisis por país individualmente considerados y no en un panel. Y es menos frecuente el análisis de regresión usando datos de corte transversal. Ahí también los resultados son, por lo general, se trata de ver efectos del crecimiento de la población sobre el crecimiento del producto, y de nuevo hay casos donde se encuentran efectos positivos, efectos negativos o no efectos. Y hay menos también, en el primer caso predominan el estudio sobre países en desarrollo, y el foco o la preocupación está en
en los potenciales efectos negativos que altas tasas de crecimiento de la población puede tener sobre el producto. Y últimamente, o más recientes, en los últimos 10 años capaz, y de ahí para acá, de efectos de un lento crecimiento de la población sobre el crecimiento del producto. ¿Qué efectos, sobre todo, qué efectos negativos puede tener? En resumen, desde la teoría no hay acuerdo, y desde la evidencia empírica tampoco. Entonces, básicamente lo que voy a presentar es un trabajo, y en realidad es, de acuerdo a esta revisión, optamos por realizar un trabajo empírico que es descriptivo, pero más que nada es exploratorio. O sea que, y nada, es se llama así, exploración empírica de la dinámica de la población y crecimiento económico, y se trata de estudiar vínculos entre dinámica demográfica y desempeño económico para un grupo de 111 países en el periodo 1960-2018, aplicando un método que prescinde de un modelo subyacente específico, a diferencia de los modelos de corte transversal o mismo los modelos donde se estudia causalidad de Lagrange, y en ese sentido es ex ante, o sea, no se está testeando un modelo, sino sin un modelo subyacente específico, sin asumir ninguna hipótesis acerca del proceso generador de datos. Lo único, alguna hipótesis sobre que hay interdependencia entre esas dos variables. ¿Sí? Y el método va a brindar una aproximación a la existencia de interdependencia, pero que no permite analizar causa, efecto o aspectos temporales de propagación. Eso únicamente es descriptivo y exploratorio, nada más. Y para el método, la metodología empleada, se utiliza técnica de clustering. Vamos a construir árbol de espacio mínimo, árbol jerárquico. Los pasos seguidos fue considerar cada variable por separado y después las dos variables en conjunto y ver qué agrupamientos surgen. O sea, por un lado, agrupamientos de acuerdo a dinámicas similares en cuanto a la población, a la tasa de crecimiento de la población. Otro análisis fue considerando solo la tasa de crecimiento del producto. Y el tercer paso fue el análisis conjunto de la dinámica de la población y del crecimiento del PIB per cápita. Y se muestran en cada ejercicio agrupamientos que surgen en cada caso. ¿Sí? Para el último análisis se usó el análisis de series simbólicas, series temporales simbólicas, y ahora vamos a explicar en qué consistió. En el primer caso necesito, porque yo lo que hace el ejercicio es agrupar, necesito alguna medida de similitud. Voy a agrupar países que tengan dinámicas de la población similares. Y en realidad es para los dos ejercicios, tomando la tasa de crecimiento de la población o la tasa de crecimiento del producto. A partir de la correlación de Pearson, se define una medida de distancia como en la ecuación 2. ¿No? La distancia entre el país I y el país J se define de esa forma, y lo que está midiendo ahí es dos países serán cercanos en cuanto a sus dinámicas demográficas cuando los cambios en las tasas de crecimiento de la población son similares. ¿Sí? O sea, cuanto más cercano a uno el coeficiente de correlación, menor será la distancia entre el país I y el país J. A partir de esa distancia, que me da una noción de cercanía, bueno, usando el algoritmo de Kruskal, se construye progresivamente el árbol de espacio mínimo y el árbol jerárquico,
y obtenemos agrupamientos. El mismo ejercicio se repitió usando la tasa de crecimiento del producto, y después lo que hicimos fue comparar los resultados de los agrupamientos que surgen en uno y otro caso, y lo que vemos son, primero, agrupamientos distintos. Pareciera que agrupa mejor en términos de la población que del producto. Los países son más similares, tienen dinámicas más cercanas en cuanto a la población que al desempeño económico. Eso es midiendo la suma de todas las distancias en el árbol de espación mínimo, me da menor en uno que en otro, y como estoy usando la misma medida de distancia, creo que lo puedo comparar. Y los ordenamientos, los más cercanos en términos de una variable, no son los más cercanos en términos de la otra. Eso más o menos los resultados que salen de ese primer ejercicio, y da alguna idea de interdependencia entre esas dos. El paso siguiente, que es en realidad el centro del trabajo, fue hacer el análisis conjunto de las dos variables. Entonces, para eso previamente introducimos la noción de régimen. Régimen en cuanto a hay un comportamientos cualitativos distintos de los países en cuanto a esas dos variables, ¿sí? Entonces lo que se hace es particionar el espacio de estados, que son todas las combinaciones de tasa de crecimiento de la población y del producto. Ese espacio de estados lo dividimos en 4 regiones, y esa división está determinada a partir de 2 umbrales: la tasa de crecimiento promedio del producto en todo el periodo, y la tasa de crecimiento de la población en todo el periodo para todos los países. Eso me define 4 regiones. En cada una de esas regiones habría un comportamiento cualitativo distinto según la economía en qué región está cayendo, y a eso le llamo régimen. Y lo que se hace en el análisis es estudiar las trayectorias entre regímenes, la dinámica entre regímenes, las economías, cuáles fueron las trayectorias entre regímenes que pasaron en todo el periodo. Y a partir de eso, agrupar de acuerdo a esas trayectorias. Entonces, de nuevo, acá tengo que usar lo que se hace es convertir, primero introducimos la noción de régimen, y después transformamos cada serie bivariada en una serie simbólica de acuerdo a en qué régimen cae en cada periodo de tiempo, en cada periodo, ¿sí? Entonces, cada serie bidimensional la transformamos en una serie unidimensional simbólica, de acuerdo al régimen que cayó, ¿sí? Entonces, para cada par de tasas de crecimiento de la población y del producto de cada país en cada año, lo transformamos en una serie de símbolos de 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que en qué región habitó en cada periodo de tiempo, ¿sí? A partir de esta simbolización, la dinámica de cada país se encuentra definida a partir de una trayectoria entre regímenes, ¿sí? Y la cuestión es distinguir acá, separar, agrupar de acuerdo a trayectorias similares o no, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, están representados, en realidad no están fechados, pero es, por ejemplo, para Argelia. Acá los regímenes están, si quieren, en sentido antihorario, ¿no? Están el eje horizontal, la tasa de crecimiento de la población, tasa de crecimiento del producto, en el eje vertical. Los umbrales son, o casualidad, más o menos igual, creo que uno es 1.80 y el otro es 1.84. Y en el caso, por ejemplo, de Argelia, pareciera que transitó o estuvo en los 4 regímenes. Pakistán únicamente estuvo
con la población en todo el periodo creció por arriba de la media, creció por encima de 1,80%, 1,84%, y el producto estuvo creciendo apenitas por abajo de la media y apenitas por arriba. ¿Sí? México pareciera también, como Argelia, que transitó las 4, con tasas de crecimiento del producto apenas por encima de la media y apenas por abajo, y Argelia con mucho más variabilidad. Tienen ahí cuatro dinámicas bien distintas. De nuevo, para poder agrupar, tengo que usar alguna noción de distancia. Lo que usamos fue medir, lo que tiene en cuenta son coincidencias de régimen entre dos países. O sea, dos países van a estar cercanos en cuanto a su dinámica simbólica, cuanto más coincidencias tuvieron en todo el periodo. O sea, si cuantas más veces coincidieron en el mismo régimen en todo el periodo, más cercanos van a estar. ¿Sí? Bueno, y de acuerdo a eso, después usamos la misma metodología de usar el algoritmo Kruskal, construir el árbol de expansión mínima, el árbol jerárquico, y obtener el agrupamiento. ¿Sí? Y a esos grupos que obtuvimos básicamente 3 grupos que logran capturar a 89 de los 111 países. El primer grupo le llamamos de transición. Estas son las series simbólicas, estos son los países de este grupo y las series simbólicas de ellos. Pareciera que estos países en la primera mitad transitan por los regímenes 1 y 2. Acá en el eje vertical está el régimen y en el eje horizontal el tiempo. Te pareciera como que en la primera mitad transitaran por los periodos 1 y 2, los regímenes 1 y 2, y en la segunda mitad 3 y 4. Estos son los del grupo de la transición. Sí, perdón, me estoy quedando sin tiempo. Para decirte que estamos terminando, te está cumpliendo el tiempo, así que vayas empezando a redondear. Bueno, perdón, ya me pasé. Bueno, el grupo de las economías maduras también tiene una dinámica bien distinta de la anterior, y un grupo de economías jóvenes, que básicamente están las de África, que también se distingue del resto. Lo que hicimos luego fue caracterizar cada grupo de acuerdo a otras variables que no están consideradas en el análisis anterior, que es nada más que tasas de crecimiento de la población y tasa de crecimiento del producto. Entonces, ahí están los 3 grupos de acuerdo a esperanza de vida. Por ejemplo, el rojo es el del grupo de las maduras, el amarillo el del grupo de las en transición, el grupo azul el de las jóvenes. Eso es de acuerdo, lo mismo con la fertilidad. Ahí tomamos 2 variables, si quieren, demográficas, y 2 variables, si quieren, más económicas, del PIB per cápita a nivel, y el capital humano. ¿Sí? Y entonces, por un lado, si miran ya casi termino. Si miran las series simbólicas, pareciera que el algoritmo agrupa bien, pero agrupa bien también de acuerdo a estas otras variables, digamos, a las que uno intuye que hay atrás de esos agrupamientos, ¿no? Del capital humano, por ejemplo, o del PIB per cápita. Repetimos el análisis tomando ventanas temporales y viendo qué pasa. Bueno, y después analizamos cómo se comportaban en esas ventanas temporales esos 3 grupos. ¿Sí? Algunas conclusiones, y no, las conclusiones son: la metodología permite una descripción topológica y jerárquica de la interacción entre crecimiento y población. Es exploratorio, sugiere indirectamente existencia de interdependencia entre crecimiento económico y cambio de la población, proporciona evidencia del enfoque de modelo único. Hay patrones bien distintos de comportamiento entre esas 2 variables de los países, y agrupan distinto.
se encuentran grupos bien diferenciados, y hay distintos patrones de relaciones dinámicas entre estas dos variables que coexisten en el mismo tiempo, ¿no? De esos grupos. No, bueno, eso me lo voy a saltear. Las limitaciones son eso mismo, que es exploratorio y descriptivo, no permite sacar conclusiones más que esas que dije recién. Otra limitación de análisis es que las variables son contemporáneas. Estoy contando tasa de crecimiento de producto, tasa de crecimiento de la población en el mismo momento, en el mismo periodo. Bueno, y la idea de cómo seguir esto es, a partir de estos grupos obtenidos, usando datos de panel para cada uno de estos grupos, hacer un análisis más estándar de cointegración y de causalidad, y comparar con la literatura. Y por último, bueno, desarrollar un modelo que admita varios resultados con distintas configuraciones, que es más o menos lo que nos da los resultados de trabajo. Y está. Gracias, Pablo. No sé cuánto me pasé. Gastón. No hay problema. Bueno, para cerrar, digamos, esta última exposición, vamos en primer lugar a escuchar a los evaluadores asignados. En este caso a la primera evaluadora, que sería Mara. Mara, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Adelante, Mara. Bueno. ¿Podés dejar de compartir, Gastón? Sí. Así nos vemos las caras. Hola a todos. Hola, Gastón, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Mara? Qué Bien, bueno muy que bien. seamos. Bueno, me alegro. No te... Bueno, primero que nada, felicitaciones por la exposición, muy clara. Nos quedamos ahí un poquito sin tiempo, pero me gustó. Algunas cuestiones por ahí, me había notado otras cuestiones en función del informe que leí que por ahí no presentaste, ¿no? Pero son cosas que van más adelante, por ahí las menciono de todas maneras. Pero en relación al trabajo empírico, una sugerencia. Primero que nada, te vuelvo a preguntar el periodo de análisis, porque la muestra eran 111 países, y el periodo de análisis que usaste... Es 1960, en realidad son 1960 a 2019. Lo que pasa es que suavizamos y creo que nos perdimos uno, a 2018. Bien, porque es la disponibilidad de datos que tenés, básicamente. Es lo último de la Penn World Table. De la Penn, claro. Sí. En realidad los datos son de 50 en adelante, lo que pasa que hay datos faltantes y bueno, y se fue filtrando y nos quedamos con 111. Claro. Porque justo tenés incrementos poblacionales interesantes en esas décadas, ¿no? En los 30, los 40, los 50 y te los perdés. Pero sí, está igual, bueno. Sí, no, perdón. No. Una cosa en referencia a lo que decías recién, pero porque lo dijiste a lo último, el hecho de que las variables son contemporáneas. Quizás una cuestión que se podría haber hecho es haber probado rezagando una de las dos variables alternativamente. Eso te podría haber mostrado algo, quizás, no lo sé. Y en referencia después a la literatura empírica que vos mencionás, es verdad, nosotros también hemos trabajado con algunos modelos de crecimiento tratando de testear algunas cuestiones empíricas, y la variable población, cuando uno usa población en nivel o tasa de crecimiento poblacional, no suele ser una variable robusta, ¿no? Suele ser una variable que deja de ser significativa o cambia incluso de signo en función de la econometría que use, de la muestra de países y demás. Hay un paper que a mí me resulta súper interesante, no sé si lo viste, de Henderson y otros autores del 2012, que se llama Economic Growth Without Parameters, crecimiento económico sin parámetros. Este paper analiza una cantidad, yo no me acuerdo si eran 36 variables posibles explicativas del crecimiento económico, y bajo diversas metodologías analiza la no linealidad de las distintas variables, y una de las que analiza es crecimiento económico. Lo digo porque, como vos después vas a retomar un modelo del tipo Solow, y este paper precisamente analiza la robustez o no de usar crecimiento económico como variable explicativa en un modelo de tipo Solow,
quizás estaría bueno que hicieras alguna alusión al respecto, si bien vos después utilizás una metodología que es no paramétrica, que no va por el lado de desear un modelo de tipo solo. Entonces, por ahí creo que complementaría la revisión econométrica si por ahí no lo tuviste en cuenta. Y otra cuestión que por ahí te quería comentar o preguntar es, ¿vos usaste tasa natural de crecimiento poblacional o tasa de crecimiento poblacional? O sea, ahí no se vislumbra lo que es la cuestión de las migraciones, por ejemplo. No se distingue. No. Si querés, otra limitación del trabajo. Lo que pasa que, digamos, por lo que encontré en la literatura, es que, salvo fenómenos muy, muy raros, la migración no logra mover casi la aguja. Pero sí, los datos que tengo son de tasa de crecimiento de la población, sin discriminar si hay migración o no. Bien. Es raro, ¿no? Pero sí, tiene... No, pero está bueno. No, a veces sorprende, digo, el resultado. Sí, perfecto. ¿Te contesto alguna o no sé, me tenés más preguntas? Perdón. No, mira. No, y después tengo otras cuestiones, pero en relación a lo que vas a presentar a futuro, así que me parece que me las reservo para cuando, o después te lo envío por escrito en el informe, ¿te parece? Para no mezclar todo. Dale. Gastón, no sé si quieres hacer algún comentario más. No, mira, de las variables rezagadas, creo que en un momento lo llegamos a hacer. Sí, el tema ahí es cuánto lo rezago, digamos, la que tendría lógica para mí sería rezagar tasa de crecimiento de la población y comparar producto en el 80 contra tasa de crecimiento de la población en el 60. Pero no deja de ser arbitrario, porque además, o sea, después se va moviendo, o sea, tarde o temprano te va a pegar. Seguro, lo que pasa es que como vos mismo lo decís, es un análisis exploratorio. Sí, pero no deja de ser un análisis exploratorio. Sí, Entonces, tenés razón, bueno, sí. pero, Después lo otro que le decís del periodo, está bien, me como eso, igual en el periodo hay algunos hechos bien interesantes. Por ejemplo, en la literatura del principio que empiezan con analizar causalidad, uno de los países que aparece es Corea. Corea como país en desarrollo con alta tasa de crecimiento de la población. Entonces fui a fijarme, en los 60, 55-60, Corea, la tasa de fertilidad de Corea estaba cercana, tenía en promedio 6 hijos por mujer. Y en un periodo de 30 años, en el quinquenio 85-90, baja a menos de 2. O sea, estaba por abajo. Ese proceso seguramente ese mismo, en Europa, le llevó mucho más. Y China le llevó lo mismo, por otras razones, ¿no? Que ya sabemos. Entonces hay esos fenómenos también bien interesantes, ¿no? O sea, me pierdo algunos fenómenos interesantes de antes de los 50, de los 60. Seguramente. Es una de las cosas que yo te tenía anotada para la parte del trabajo precisamente teórico, ¿no? Que vos analizás la dinámica, la endogeneidad de la población, pero también son dos cosas diferentes, cómo ajusta la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad y cómo influye eso sobre el crecimiento. En ese gap que mencionás. Temporal. Bien, gracias Mara, gracias Gastón. Vamos con el segundo evaluador, que en este caso, bueno, soy yo. Yo te voy a hacer algunos comentarios generales, más generales por ahí, Gastón, de lo que es la estructura de la tesis y algunas cosas que estuve viendo, porque bueno, me parece que vos estás en una etapa ya bastante avanzada, entonces creo que deberías por ahí hacer los ajustes por ahí necesarios ya para avanzar hacia la presentación de la tesis. Una cosa que había marcado acá, cuando vos hablaste por ahí de los objetivos, hablaste de la discusión del tratamiento del tiempo en un análisis empírico. Yo no sé si tiene el grado de
relevancia para plantearlo como un objetivo distinto, ¿sí? Quizás puede quedar, digamos, planteado en el marco de objetivos más importantes de lo que es el trabajo. Yo por ahí, en ese sentido, no le daría la entidad que por ahí le diste. Después, bueno, me parece interesante y te recomiendo porque por ahí le haga bastante hincapié al tema de la relación entre población y fuerza laboral, ¿sí? Es importante que en todo el análisis que hagas, tanto el empírico como el teórico, quede bien claro, ¿no? Porque es una cuestión que por ahí siempre genera o sea, o requiere cierto cuidado en los análisis de la teoría del crecimiento. Después te quería consultar si no habías leído nada de Gallor, digamos, de lo que son los modelos de la teoría del crecimiento unificado, porque esos modelos trabajan con la evolución de lo que es la dinámica poblacional y todo, y por ahí, viendo tu trabajo empírico, en lo que habías comentado acá en el informe y lo que presentaste recién, sobre la evolución de los países, quizás te puede servir como cierto marco teórico de referencia. Después, bueno, me gustó el capítulo del análisis empírico, me parece que es interesante. Obviamente siempre este tipo de análisis tiene sus limitaciones, pero me parece que la clusterización, el agrupamiento de países, el enfoque no paramétrico que usaste, me parece que son interesantes y creo que esa parte de la tesis va muy bien, ¿sí? Después, en cuanto al orden de los capítulos, no sé, esto por ahí los que escucharon la exposición no lo tienen tan claro, pero bueno, los que te venimos escuchando también de años anteriores, el modelo de la reformulación en tiempo continuo del modelo de Solow, la presentaste el año pasado, si no me equivoco, en la jornada, o el anterior, y bueno, me parece que no sé si quizás en el orden podría ir antes el modelo teórico y después cerrar con este análisis la tesis, pero bueno, eso tendrás que verlo con tus directores, pero quizás sería más dinámico el enfoque de la tesis así. Y por último, bueno, quizás te recomiendo también hacer alguna referencia más al tema causalidad, ¿sí? Que lo nombraste cuando planteaste el marco teórico, y planteaste un poco en la revisión empírica también los análisis, pero después por ahí, o sea, después no lo digamos, no lo aplicás, digamos. Entonces, por ahí, retomar alguna idea de causalidad, aunque sea en las conclusiones, a modo de reflexión o algo sobre el estilo. Digamos, la mayoría de mis comentarios son como para tratar de darle un hilo conductor a todos estos aportes muy interesantes que venís haciendo, tanto el modelo teórico como el análisis empírico, que como te digo, me parece muy valioso. Y bueno, creo que mis comentarios apuntan, bueno, a tratar de hacerte alguna sugerencia de bibliografía, pero sobre todo a mejorar la estructura y darle un formato más consistente para que ya se convierta bien en una tesis de doctorado y puedas terminarla y defenderla. A ver, bien. Gracias, Pablo. No, a ver, ¿cómo decirte? Si querés empiezo de abajo para arriba. Lo de la estructura, y me parece que es provisional, como todo en este mundo. Y lo de Solow, lo que pasa que en el camino fue cambiando, digamos, la idea de la tesis. O sea, mi idea era reformular algunos modelos de crecimiento, entonces en ese sentido iba el modelo Solow. El trabajo de hoy más bien se justifica en decir, entre toda esta cosa no hay acuerdo, no sabemos por dónde va, o yo no sé por dónde va, y entonces propongo este análisis para que me dé alguna punta de cómo ir, cómo seguir. En eso se marca. Después tenés razón, en ese esquema, el que lee la tesis no tiene por qué seguirme los caminos que fui yo, ¿no? ¿Qué caminos fui haciendo yo? Sí, hay que ver. El tema del tiempo... Te interrumpo un cachito, Gastón. Sí, sí. Ahí te dejo. No, digo, bueno, yo de la tesis con Silvia también y siempre por ahí en mi casa también uno va trabajando, va armando los caminos y después se convierte en una tesis.
No es que uno arranca el primer día y dice, esta va a ser mi tesis, capítulo 1, 2, 3, y esto está así perfecto. O sea, creo que parte de la dinámica muchas veces es ir reestructurando, ir reformulando, ir dándole consistencia. Entonces, creo que estás muy bien, que vas muy bien encaminado, pero bueno, creo que falta esa pequeña vuelta que en un momento del desarrollo de la tesis se da para decir, bueno, acá, este es el camino, acá lo cierro, acá lo estructuro, y esta va a ser mi tesis. Está bien, sí, es así. No, el tema del tiempo, si querés, un comentario de eso. El tema del tiempo, lo que pasa es que no lo puedo explicar, pero me parece que el tiempo está jugando ahí. La variable del tiempo me parece que es clave. ¿El tiempo en qué sentido en los modelos empíricos? Por ejemplo, hay trabajos que agarran y hacen análisis de causalidad en el periodo, no sé, en periodo 60-90. Y se encuentra causalidad en tal sentido. Y después dicen, si extiendo el periodo hasta el 95, no hay causalidad. ¿Sí? Entonces ya ahí hay un tema ahí temporal del análisis, pero cuando vos testeás causalidad, estás testeando una relación de largo plazo entre dos variables, ¿no? Lineal de largo plazo que termina en el 90 y 5 años más ya no es más de largo plazo. Entonces, ahí es una cuestión de cuál es el periodo de análisis. Y tiene que ver con eso que le comentaba recién a Mara de Corea, ¿no? Esos procesos de lo que hay atrás es la transición demográfica, que pasan y pasarán y pasamos todo, pero con distinta intensidad. Entonces, el largo del periodo temporal influye, incide, en ese sentido. Y desde el punto de vista de los modelos teóricos, también, lo mismo, ¿no? Más allá de la distinción esa de tiempo continuo, tiempo discreto, nada, está jugando. Bien, yo mi sugerencia es que por ahí sentido. le dediques algún apartado en algún capítulo a todas estas cuestiones que me planteaste recién. Me parece que quizás en algún apartado, en algún capítulo podés dedicarle como para rescatar la relevancia esta que comparto, que tiene el tiempo, y por ahí claramente en un informe de 5 hojas eso no se puede plasmar. No sé si, lo último que te consulto, lo de Gallor, no sé si habías leído algo de Gallor. No, sí, es parte de lo que pasa que me parece que la teoría unificada está muy pensada para un tipo de economía que no es no estamos todos metidos en esa bolsa. Bien. Y después está, no recuerdo bien, pero hay una cuestión ahí de cómo explicás esos cambios de tasa en la tasa de fertilidad. Y entonces ahí todo va a una sola visión, digamos. Y nada, no sé. Bien, perfecto. Esto en parte tiene que ver con eso, ¿no? O sea, pues vale en algunos casos, pero no entramos todos. Bueno, gracias, Gastón. Germán, vos tenías una pregunta. No, más que pregunta es un comentario en línea con lo que dijo Mara sobre el periodo de tiempo que utilizaste, Gastón. Vos usaste la Penn Table, pero tenés como opción la base de datos de Madison, que es muchísimo más larga, y justamente tiene crecimiento y población como variable. Y está disponible online, creo que en el mismo centro, la mantiene, porque Madison se murió hace varios años, la mantiene el mismo centro que publica la Penn Table, así que ahí lo vas a conseguir. Y después la otra base de datos estadísticos históricos, fantástica, es de Mitchell, pero el problema es que no está online, sino que son libros en papel, cada volumen es un continente, y yo no estoy seguro de que ahí representaría un problema la carga de la información y demás, pero por ahí, si a vos te interesa, por ejemplo, el grupo de los países africanos o algún grupo en particular y querés hacer un análisis de sensibilidad, tenés esa publicación como para buscar los datos. Si no la conseguís, yo tengo una fotocopia en el departamento que se la puedo dar a Silvia para que te la
para acercártela. No sé si están todos los países, no sé qué periodo, pero la base de datos de Mitchell es muy reconocida en la bibliografía del desarrollo, de muchos campos. Así que te la pongo a disposición si la querés. Bueno, muchas gracias. Bien, nos hemos excedido ya de tiempo. Si alguno tiene algún comentario final, y si no, le agradecemos a Gastón por su interesante trabajo. Y ya estaríamos, gracias también a Mara por haber participado como evaluadora. Y bueno, damos por finalizada la segunda jornada. Los esperamos mañana a partir de las 16 con la tercera jornada y otros tesistas que presentarán sus avances. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, Saludos. chao.